Buenas noches, compañeros y tutor. A continuación les vamos a presentar el sistema digestivo en rumiantes. Este trabajo es presentado por Juliana Paula Blandón, Elkin Leandro Guarín, Diana Isabel León Macías, Ana María Marín y Jennifer Dayana Murillo. Pertenecemos al grupo número 14 y vamos a arrancar con una breve explicación de qué es el sistema digestivo o cómo funciona. Entonces, el sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, de la transformación de los alimentos que comen los animales o los seres vivos y lo transforman para que puedan ser absorbidos todos los nutrientes que tiene cada alimento. Existe la digestión pues en los monogástricos como el cerdo, los caballos y en poligástricos que son los rumiantes, que son como las vacas, los bueyes, las cabras, etcétera, varios. O también se conocen como sistemas digestivos compuestos, ya que tienen un solo estómago, pero ellos tienen 4 divisiones para poder hacer la absorción de los nutrientes. Cordial saludo. En el presente trabajo hablaremos acerca del sistema digestivo de los poligástricos. Entre ellos hablaremos sobre los bovinos, ovinos y caprinos, ya que estos tienen un estómago formado por 4 compartimientos, como lo son el rumen, el rentículo, el omaso y el abomaso, teniendo en cuenta que todos son de gran importancia, pero es de resaltar el rumen, ya que tiene un factor muy importante en la digestión, puesto que de él depende en gran parte el ataque que sufren los alimentos para ser digeridos. El sistema digestivo poligástrico es característico de los rumiantes, es decir, que la estructura anatómica de su estómago es muy compleja por estar formada por los 4 compartimientos. Se denomina rumiantes aquellos animales que poseen la capacidad de regurgitar sus alimentos y remasticarlos, además de reensalivarlos para degluirlos nuevamente en su proceso que se denomina rumia. De este modo, cada órgano del sistema digestivo cumple con una función en específica y en conjunto pueden lograr obtener los resultados de manera favorable para su correcta digestión y bienestar. Los objetivos son investigar y comprender el sistema digestivo de los animales poligástricos, reconocer las estructuras anatómicas del sistema digestivo de los rumiantes, conocer las funcionalidades de los órganos digestivos y comprender su aplicación en la producción pecuaria. Explicación de qué es el sistema digestivo o cómo funciona. Entonces, el sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, de la transformación de los alimentos que comen los animales o los seres vivos y lo transforman para que puedan ser absorbidos todos los nutrientes que tiene cada alimento. Existe la digestión pues en los monogástricos como el cerdo, los caballos y en poligástricos que son los rumiantes, que son como las vacas, los bueyes, las cabras, etcétera, varios. O también se conocen como sistemas digestivos compuestos, ya que tienen un solo estómago, pero ellos tienen 4 divisiones para poder hacer la absorción de los nutrientes. Entonces vamos a iniciar con la boca. En esta parte se encuentran los dientes, el paladar, la lengua y las glándulas salivales. La boca es donde ocurre la rumia, que es como la regurgitación del alimento que no alcanza a pasar al rumen, ya que él tiene como un esfínter, el cual es muy pequeñito. Entonces solo van a pasar los alimentos que estén prácticamente disueltos. Los que tienen partículas muy grandes no son capaces de pasar, entonces los animales los regurgitan y ahí es donde ocurre la rumia, que puede durar a veces hasta 8 horas. Eh, en esta ocurre pues en la boca y se produce pues con la masticación y la producción de saliva, la cual tiene una función amortiguadora como tal para mantener equilibrado el pH. Se conoce que alrededor, por ejemplo, en un día, una vaca puede llegar a producir 160 a 180 litros de saliva. Esta saliva es rica en bicarbonato y en fosfato, lo cual hace como una solución buffer para mantener el pH ruminal.
Continuamos con el paladar del bovino, que lo vemos acá en la imagen, la cual está compuesto por el pulvino dental o el cojín dental como tal que tienen los animales, los dientes, los papilas bucales. Y en este tenemos que una particularidad que es que el maxilar superior es más amplio que la mandíbula inferior. Esto es para que el animal lo pueda utilizar solo los molares de un costado a la vez cuando va a hacer la masticación. O sea, no mastica, digamos, como nosotros a la vez con todos los dientes, sino que mastica solo por un lado y luego al otro. Y eso es lo que se le conoce como tal la rumia, que es como la masticación. Los molares tienen una superficie plana, la cual le ayuda para que al momento de la masticación puedan pulverizar prácticamente los alimentos. La lengua en los rumiantes es protráctil, lo que quiere decir que el animal puede sacar longitudinalmente mucho la lengua y la puede como enrollar para poder coger el forraje, enrollarlo y posteriormente partirlo o rasgarlo para poderlo digerir. La lengua es un órgano por el cual se hace la aprehensión y este depende de la acción de los labios, la lengua, los incisivos superiores y el cojín dentario. La lengua está compuesta, como lo vemos acá, el número uno, que es la base de la lengua, que es la parte más interna. Tenemos la parte final, por decirlo así, que es el cuerpo de la lengua, y la porción libre, que es la parte inferior. Hablaremos de los dientes en los poligástricos. Sabemos que son estructuras formadas por tejidos muy duros, implantados en los bordes de las mandíbulas, a la entrada y a los costados de la boca, ya que son encargados del proceso de la masticación, lo cual tiene una carga importante. Gracias a este proceso, los alimentos son desgarrados, cortados y molidos, dejando listo el alimento para poder realizar la deglución. Es de resaltar que los rumiantes no tienen incisivos superiores ni caninos. Tienen una almohadilla dentaria que es la que ayuda a cortar el forraje, presionándolo con los incisivos inferiores. Es de resaltar que los bovinos tienen 32 dientes en su etapa adulta, los cuales 24 son molares y 8 incisivos inferiores, lo mismo que los ovinos y los caprinos. El esófago es un tubo delgado de aproximadamente 1 metro, dependiendo obviamente la edad del animal, y por eso se conduce el alimento desde la boca hasta el rumen, que es como la primera división. Este tiene unos músculos circulares que medio se pueden ver en la imagen, los cuales se contraen cuando, o sea, él está relajado mientras el animal, digamos, no está ingiriendo el alimento. Ya cuando va a empezar a ingerir el alimento, los músculos se activan y se contraen continuamente, con el fin de que a la saliva empezar a trabajar y a formar el bolo alimenticio, este empieza a pasar por el esófago, entonces los músculos se activan y empiezan a contraerse. Al hacer las contracciones, lo que hacen es empujar el bolo alimenticio para que pueda llegar al rumen. Ya cuando termina ese proceso como tal, los músculos se relajan y vuelven a su condición inicial. Bueno, en estos momentos les voy a hablar sobre el rumen. El rumen es una cavidad, es la primera cavidad en la que se encuentra el alimento digerido por el animal. Eh, en el rumen se genera una mezcla entre glándulas salivales y microorganismos, los cuales cumplen con el proceso de fermentación. Este órgano también contiene músculos, los cuales ayudan en la trituración de los alimentos, generando así eh, una trituración
para que sea más fácil el paso de los alimentos en todo el tracto digestivo. Este órgano se encarga también del aprovechamiento de nutrientes y los alimentos pueden durar allí entre 2 a 3 días. El retículo está separado del rumen por medio del pliegue reticular. Presenta esencialmente la estructura que conocemos comúnmente como la red. Eh, Eso es de 1 centímetro y eso nos permite ciertas cosas que ya vamos a mirar. Eh, bueno, en su parte superior derecha se encuentra el cardias, que es donde se une el esófago y es por donde entran los alimentos. Se encuentra la gotera esofágica. Es consistente con un canal que es formado por dos pliegues, el cual le permite, pues, le permite cerrarse y poder conducir los alimentos directamente al abomazo. Este es un reflejo que tienen los animales pequeños, recién nacidos, pero ese reflejo se pierde cuando ellos crecen y cuando dejan de consumir pues, la leche de la mamá. Cuando se hace el destete, este reflejo se pierde. Hay algunos adultos que pueden llegar a tener este reflejo, pero con soluciones de sal o con sales de cobre. Esta gotera desemboca en el orificio reticulomasal, el cual tiene 3 centímetros aproximadamente que los une. Por otro lado, el bolo ingresa en el retículo por medio de los cardias, el cual se abre y permite el ingreso de la comida. Entonces el bolo se mueve por las contracciones de las capas musculares que rodean el rumen. Estas contracciones se propagan por ondas y se producen siguiendo una secuencia constante. Cada contracción se repite con un intervalo aproximadamente de 1 minuto. Debemos recordar que esta digestión que ellos hacen se vuelve pues mayor, más rápida cuando ellos están descansando y se vuelve más lenta si están en movimiento. Por lo cual tenemos que tener en cuenta pues como que estén en una zona como de confort, donde puedan descansar, puedan estar bien para poder que su sistema digestivo también esté pues activo a pesar de que ellos estén descansando. Es muy importante la parte de saber que este sistema esté funcionando correctamente, que si se estén dando esas contracciones. También se puede mirar mirando el triángulo de lijar, mirar si está teniendo esos movimientos que deben tener los rumiantes. Porque de lo contrario podemos tener un animal con problemas de timpanismo, un animal que no está pues que no digiere correctamente el alimento, no lo está asimilando, esto nos puede causar muchos problemas, hasta la muerte incluso del animal. Poca conversión, poca ganancia de peso, en el caso de producción lechera, pues poca leche.
se nos va a bajar la condición corporal. Es un problema grave que el animal no esté eh, aprovechando la alimentación, los forrajes. Bueno, el retículo y el rumen tienen una relación. Conforman una cámara que mantiene un ambiente favorable para la fermentación anaerobia. Eh, se, por medio del retículo y del rumen ocurre la descomposición de los alimentos por medio de las acciones de los microorganismos. Con ellos y la producción provoca ocurre la descomposición de los alimentos por medio de las acciones de los microorganismos, ¿cierto? Y la producción de varios gases, ácidos grasos volátiles, que son los cuales son pues los energéticos que el animal absorbe para las paredes rumiales. Con esto ellos producen energía. También se produce una gran masa una pues gran masa microbiana, de donde pues el animal obtiene la proteína al romper o descomponer todos los microorganismos. Todo esto se da con la saliva, eh, pues las glándulas salivales, que obtienen pues un pH óptimo para que todo esto, para obtener todos sus beneficios con los microorganismos y todo esto, una temperatura que debe ser de 40 grados centígrados o más, porque así contribuye a la fermentación. Soy Ana María Marín y a continuación voy a anunciar las principales características del omaso, abomaso e intestino delgado en los rumiantes. Nos encontramos entonces el abomaso. El abomaso es la cavidad que se encarga de bombear el alimento retículo, desde el retículo hasta el abomaso a través del orificio retículo omasal. Este orificio cumple una función de esfínter ya que se cierra cuando el alimento eh, está albergado en el omaso. Allí se inician movimientos mezclatorios a través de los diferentes pliegos que posee esta cavidad. También se adelantan procesos fermentativos en el abomaso. Además, se absorben ácidos grasos volátiles y agua o las diferentes sustancias. Este es el omaso, como mencionaba anteriormente, compuesto de muchos pliegues que se encargan de ir degradando las partículas de alimento y pues por esta forma que posee también se conoce cotidianamente como librillo. Continuamos entonces con el abomaso, que es el estómago glandular o el estómago verdadero en los rumiantes. Cabe entonces resaltar que al nacimiento, las crías de rumiantes poseen solamente el abomaso y las 4 cavidades anteriores se desarrollan de acuerdo con la alimentación que éste reciba. Si recibe solamente leche, como lo es generalmente el caso de los animales de ceba, pues se va a tardar un poco más el desarrollo de las cavidades anteriores. A diferencia de un animal que
en el caso de las lecherías especializadas, pues apartan la cría más rápido de la madre y comienza a consumir alimentos más sólidos. Este va a desarrollar los preestómagos de una manera más rápida, pero se considera que a partir de los 6-7 meses de vida, el rumiante ya ha desarrollado los 4 compartimientos. Continuando entonces con las características del abomaso, eh, allí se produce el pepsinógeno y el ácido clorhídrico, que son las sustancias que se encargan de la digestión de las proteínas. El abomaso está compuesto por 2 regiones. Tenemos la región fúndica, que aquí pues es muy rica en secreciones, en sustancias. Se precipita el alimento que llega del omaso, se aloja en esta parte, hace su proceso, tiene un pH un poco ácido de 1 y luego pasa a la región pilórica. En la región pilórica se comienza a regular la acidez con la que pasa el alimento. Se considera que tiene un pH de 3 y pues además se regula el flujo para pasar al duodeno y posterior, pues duodeno e iniciar su transición al intestino delgado. La actividad abomasal está regulada principalmente por el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso vegetativo y el sistema endocrino. Continuamos entonces con el intestino delgado. El intestino delgado de los rumiantes está pues compuesto por 3 secciones. Tenemos la sección que conecta eh, al intestino con el abomaso, que es el duodeno, la región más medial, que es el yeyuno, y la región final que conecta al intestino delgado con el intestino grueso, que es el íleon. El intestino delgado en los rumiantes, pues no tiene una característica especial diferente a los no rumiantes. Puede llegar a medir hasta 5 metros y tener la capacidad de albergar hasta 70 litros en la etapa adulta del animal. Allí pues se da la absorción activa de los nutrientes y su lumen está revestido por múltiples vellosidades y microvellosidades que se encargan de la absorción de los nutrientes y de distribuirla al sistema circulatorio para que se dé entonces el proceso de nutrición en el ser vivo. Siendo esto entonces, estas 3 partes del sistema digestivo de los rumiantes, doy paso a mi compañero. El duodeno es un órgano el cual se encarga de la absorción de vitaminas y por este también pasan eh, dos conductos, los cuales uno contiene bilis y el segundo contiene líquidos pancreáticos, los cuales se encargan de liberar estas enzimas y eh, tienen, tienen como objetivo nivelar los niveles de grasa que hayan en el cuerpo del animal, esto en el caso de la bilis, y los líquidos pancreáticos en conjunto con la bilis liberan enzimas como la tripsina y la quimotripsina. Este trayecto de duodeno puede llegar a medir hasta 1 metro y su apariencia es como una S. El colon
y también conocido como intestino grueso, se encarga principalmente de la generación de heces, ya que es una de las últimas partes del sistema digestivo del animal. Este eh, también se encarga eh, de la absorción de electrolitos, de agua y minerales que se encuentren en este espacio. em, y consta de dos partes. La primera parte es el colon proximal y la segunda parte es el colon espiral. En la primera parte es donde se genera este tipo de aprovechamiento de aguas, minerales y electrolitos. Bueno, el ano es la parte recta que va desde el colon hasta la cavidad pelviana, terminando en el corto canal anal. También que podemos decir sobre el canal anal es que es la parte terminal del tracto digestivo que rodea el ano. También es importante entender que pues este es la última fase por donde pasa pues el alimento, que es donde salen los desechos, lo que el animal ya no utilizó, no le sirve a su cuerpo, entonces lo expulsa por el ano. Este canal anal tiene una mucosa que está cubierta por un epitelio estratificado, escamoso y que se une a la mucosa del recto por la línea del ano rectal y a la piel se une por la línea anocutánea. Ya tenemos otra parte muy importante que son las glándulas salivales. ¿Qué son las glándulas salivales? Son órganos secretores anexos a la cavidad bucal donde son depositadas como tal la saliva. Esta tiene una unidad básica de secreción, la cual es el acino o el adenómero, y contiene agua, electrolitos, saliva. La saliva es hipotónica, tiene enzimas como la alfa-amilasa y un moco que protege contra la acidez ruminal. Tiene una clasificación que son las glándulas mayores y las glándulas menores. En las mayores podemos encontrar la parótida, la mandibular y la sublingual. Y en las menores encontramos las palatinas, las labiales y las bucales. En este caso les voy a hablar de las glándulas mayores, ya que mi compañero Elkin Leandro va a hablar de las glándulas menores. Entonces, entre las mayores, como lo dije anteriormente, encontramos la parótida, la sublingual y la mandibular. La parótida es la glándula más grande que conduce pues, el conducto excretor, el cual desemboca en el segundo molar superior. La mandibular tiene unos conductos los cuales se abren en el suelo de la boca y tienen la secreción cerca al frenillo de la boca, de la lengua, perdón, van por debajo de la lengua, a diferencia de la parótida. Y la sublingual, que posee muchos conductos que desembocan en el conducto submandibular y también pues desembocan de forma independiente. Estas glándulas tienen un mecanismo de control en la secreción salival. Funcionan se activan digamos de dos maneras. Una por un estímulo externo, la cual llega a una corteza, luego llega al centro salival vulvar y de allí se activan dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. En el simpático se produce una saliva espesa y en el parasimpático se produce una saliva acuosa. Diferente es cuando se activa por el alimento, porque este tiene que llegar a un receptor bucal, luego pasa al centro salival vulvar y ahí sí se activan los sistemas simpáticos y el parasimpático que producen la saliva de la misma manera que cuando es con un
estímulo externo. Continuando, hablaremos sobre el hígado y la vesícula biliar. El hígado, sabemos pues que es el que regula la mayor parte de niveles químicos de la sangre y excreta un producto llamado bilis. Sí, el hígado está casi totalmente en el lado derecho del plano medio. Es la víscera o el órgano más grande. Lo recubre una cápsula de tejido conectivo fibroso. Este realiza numerosas funciones como es el almacenamiento, producción, elaboración, envasado y distribución de los principales compuestos nutricionales, incluyendo carbohidratos, grasas y proteínas. Mantiene la concentración de glucosa, vitaminas y otras sustancias nutritivas en la sangre. Aparte, pues también almacena y ayuda a eliminar productos de desecho y células gastadas del cuerpo. Vesícula biliar. Es un líquido de color verde oscuro, ¿sí? Está arropado de forma de pera que se encuentra debajo del hígado. Este tiene la función de descomponer las grasas. También es la encargada de acumular la bilis producida por el hígado hasta el momento de la digestión. En la vesícula biliar también se presentan los cálculos biliares. Bueno, el páncreas tiene un conducto excresor que se desemboca en el duodeno a 30 centímetros de la desembocadura del conducto codedoxo. Tiene un fluido enzimático alcalino, excreta sustancias esenciales para el proceso digestivo, enzimas y bicarbonato. Tiene una parte endocrina y también tiene una parte exocrina. Bueno, la secreción pancreática contiene múltiples enzimas destinadas a la digestión de las tres clases principales de alimentos, que sería la proteína, hidratos de carbono y gases. La secreción del páncreas exocrino tiene unas características de jugo pancreático. Es un líquido incoloro, acuoso. Tiene una densidad de 1007 a 1035, dependiendo de la concentración de las proteínas, con el pH alcalino. Contiene dos tipos de secreciones, la cual es la enzimática, que es la causante de la hidrólisis de las sustancias nutritivas de los animales, y también está la electrólisis electrolítica, actúa como transporte de la enzimática y proporciona un medio para poder ser transportado, un medio alcalino necesario para la actuación de las enzimas, para poder que éstas se desarrollen. Gracias a esto se produce la neutralización del químico ácido, del quimoácido procedente del estómago. La secreción enzimática, el páncreas posee una gran capacidad de síntesis de la proteína, incluso se considera que es el órgano que mayor cantidad de proteínas produce por gramo de tejido. El sistema digestivo en los poligástricos, por medio de sus 4 cavidades, les da la habilidad de usar carbohidratos complejos por medio de microorganismos en el rumen. Los rumiantes pueden utilizar el nitrógeno no proteico como la urea o el amoníaco para convertirlo en proteína bacteriana.
para cuidar y propiciar una salud digestiva, garantizar una mejor producción de carne o leche y evitar enfermedades o patógenos en los animales. Bueno, a continuación voy a compartir las conclusiones como tal del trabajo, en la cual creo que la más importante es que el sistema digestivo va a funcionar de manera adecuada siempre y cuando a los animales se les brinden la alimentación que necesitan, sin exceder, por ejemplo, en la carga de nutrientes, o que sea un alimento muy lignificado, que sea un alimento muy viejo, o pues también de que de pronto sea un alimento demasiado joven, ya que esto puede generar intoxicaciones y puede alterar el pH ruminal, logrando que el animal no pueda tener una adecuada digestión y por ende no pueda ser nutrido realmente, que simplemente el animal va a consumir el alimento, pero no lo va a procesar y no lo va a absorber para poder mejorar su productividad.